Hola, bienvenido al Opinista. Hoy quiero hablar un poco sobre la hermenéutica, de dónde proviene el término, cuáles son sus orígenes y más que nada el recorrido histórico que ha hecho hasta el día de hoy. Etimológicamente, el término hermenéutica proviene de hermeneia, que significa el arte de interpretar, es un término griego, y hace referencia al semidios Hermes, que era el mensajero entre los dioses y los hombres. Se decía que su tarea era hacer comprensible para los hombres el mensaje de los dioses. En ese hacer comprender el mensaje originario, Hermes era el responsable de transformar las palabras de los dioses para que pudieran llegar a los hombres y ser entendidos por los hombres. Por eso, cuando hablamos de hermenéutica de un texto, lo que hacemos a lo que se hace referencia es a buscar o recuperar el sentido con el que fue escrito ese texto. Ese sentido no es literal en lo que está escrito, sino que es algo más bien oculto en el mensaje, es aquello que el escritor nos quiere decir, pero que no lo puede escribir textualmente, entonces hay que sacar a luz ese sentido en una lectura un poco más profunda. La hermenéutica como técnica de lectura surge históricamente o toma mayor auge en la Edad Media, donde se buscaba establecer cuál era la verdad de los textos religiosos para poder construir el dogma católico. Recién con Schleiermacher, espero estar pronunciándolo bien, que era teólogo, él propone salir de la hermenéutica teológica y aplicarlo no solo a textos filosóficos, sociológicos, históricos, sino a todo tipo de elementos, monumentos, arte, textos, pinturas, música, todo puede pasar a través del filtro de la hermenéutica. Y él entendía a la hermenéutica como un proceso de entrar a la obra, interiorizarnos con eso que el autor nos quiere decir, rasgar las palabras, rasgar lo que se ve a primera vista para acceder al sentido más profundo y luego dejar que esa interpretación de ese sentido más profundo conecte con nosotros y nos permita reinteriorizarnos, es decir, nos permita modificarnos a nosotros mismos que estamos frente a esa obra con el mensaje que recibimos. A partir de acá, la hermenéutica rompe la barrera teológica, digamos, se utiliza en otros ámbitos y en el siglo XIX con Heidegger toma un giro más ontológico, porque este autor propone que el Dasein está abierto y proyectado en el mundo y en esa proyección se liga al mundo, entonces ejerce su libertad al comprender el mundo, al interpretarlo y en esa interpretación a su vez se hace a sí mismo. Entonces la hermenéutica deja de ser una conexión del momento de lectura o del momento de análisis de una obra y pasa a ser un proceso en donde el ser se construye y a su vez modifica el mundo o el espacio y a las personas que tiene alrededor. Es por esta razón que se puede hablar de vivir dentro de una estructura hermenéutica en donde el sujeto construye el objeto y el objeto construye el sujeto. Es con Heidegger que la relación de el ser con el mundo se expresa a través del lenguaje, porque el Dasein proyecta toda su tradición, toda su precomprensión del mundo sobre el mundo al que accede y que va a volver a comprender. Entonces, nos acercamos al mundo, nos acercamos a la exterioridad con nuestras ideas, sean conscientes o no, nos acercamos con ideas y aquello que encontramos en el mundo impacta en nosotros, nos da una nueva comprensión
que la hacemos parte de nosotros mismos para volver a acercarnos al mundo. En ese sentido es que es un círculo, pero no es vicioso, porque cada nueva aproximación al mundo incluye todas las precomprensiones y todas las aproximaciones previas que hemos tenido al mundo. O sea, cada vez entendemos más sobre el mundo al cual nos estamos proyectando. En este sentido, también podemos decir que la interpretación es una tarea infinita porque permanentemente vamos a estar acercándonos a un mundo con una nueva precomprensión y en cierta manera podría explicar el sentido de seguir leyendo obras tan viejas como los griegos, que para muchos ya no tiene sentido porque ese mundo ya no existe, y para otros podemos decir sigue teniendo sentido porque sigue aportando a mi vida, porque puedo hacer una nueva lectura. El autor que explícitamente va a proponer un giro ontológico hermenéutico es Dilthey. Él habla de las ciencias humanas, específicamente de la historia. Plantea que no existe un objeto de estudio reductible a explicaciones físico-naturales con determinismos causales en estas ciencias humanas. Él plantea que el objeto de toda ciencia humana es tan específico que no podemos asignarles causas necesarias y suficientes que expliquen sus efectos. Solo podemos interpretarlas, intentar comprenderlas, y en ese punto se hace imposible distinguir dónde termina el objeto y dónde comienza el sujeto que está interpretando. No podemos universalizar. Este autor es quien va a plantear que en la interpretación se borra la distancia entre el autor y el intérprete, porque la verdad siempre va a ser relativa a la pregunta que se reconstruye a partir del texto. Es decir, si nos acercamos a un hecho histórico explicado, por ejemplo, en un texto, nos acercamos con preguntas, con dudas, aunque sea la pregunta de qué me va a hablar este libro, ya está condicionando el objeto que pueda plantear ese texto. Entonces es muy difícil hablar de un sujeto puro, de un objeto puro. Un ejemplo de todo este giro ontológico hermenéutico es la historia revisionista, en donde tenemos textos históricos en donde contaban los hechos sucedidos en tal batalla o en tal momento, y de repente ahora con toda la historia revisionista plantean, bueno, sí, esos son los hechos desde esta perspectiva, de este autor que estaba en esta situación, que pertenecía a tal bando y en contra de tal otro. Entonces, visibilizar, poner sobre el tapete cuáles son los deseos, las intenciones con que fue escrito un texto, y poner sobre el tapete cuáles son los deseos, las intenciones de quien lo está leyendo, de quien lo está revisando, es producto de este giro ontológico hermenéutico que plantea Dilthey. A modo de resumen, podemos decir que con la hermenéutica toma centralidad el lenguaje, aunque no podemos decir que es lo único importante, sino que al poner sobre el tapete el lenguaje con el que se transmite una idea, lo que toma centralidad es la relación objeto-sujeto o sujeto-sujeto. La conciencia ya no está ensimismada y ya no es sustancialista, sino que está proyectada y trasciende. ¿Y qué es lo que trasciende? Podríamos decir, siendo sujetos finitos, ¿qué es lo que podemos permitir trascender? Bueno, trascienden símbolos. Y los símbolos no se agotan en eso que decimos y en lo que vemos, sino que abre perspectivas, permite nuevos puntos para acercarse a ese símbolo. Y eso es lo que se llama círculo virtuoso, porque cada vez que nos acercamos a un símbolo, podemos hacer una reinterpretación de eso a lo que estamos presentes.
Bueno, hasta acá llegó este análisis sobre la hermenéutica. Espero haber podido arrojar algo de luz a tu comprensión. Si te pareció interesante, podés compartirlo con más personas. Y si hay algún tema que te gustaría escuchar más adelante, déjamelo en los comentarios. Muchas gracias y un saludo.